Última clase del día de hoy, viernes, chicos. Vamos a ver formación. No es que no lo hayamos visto, si bien no hemos tomado como tal el libro, trato de involucrar varios temas con otros que hemos visto. Por ejemplo, hablamos en formación de diversidad de estas cuestiones y lo vemos mucho en geografía, entonces no se me preocupen, ¿sale? Cualquier tema que no hayamos visto no va a venir en el examen, ni voy a preguntar nada, obviamente, ¿sale? Bloque 4, México, país de leyes. ¿Qué vamos a conocer aquí? Un poco la constitución política de nuestro país, la Carta Magna, los principios que la establecen y el trabajo de las autoridades. Vamos a hablar de eso un poquito. Entonces vamos a ir a la página 78 y vamos a platicar un poquito. No se preocupen, no voy a leer para hacerlo muy largo porque sí son algunas páginas. Voy a tratar de contarles un poco de lo que trata. Por ejemplo, que nuestra constitución, su nombre correcto es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque si aún no lo sabían, que ya se los había dicho, nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. También somos Estados Unidos. Entonces hay que decirle por su nombre completo. Es la norma fundamental y suprema o leyes de nuestro país. Es lo que va a dictar cómo los seres humanos se pueden o no se pueden comportar. ¿Por qué? Porque si bien para ustedes, por ejemplo, tomar un libro que no es suyo puede que no sea malo, lo tomo prestado, pero hay una norma que dice que tomar cosas que no son tuyas es robo, que eso es lo que pasa con una ley, dictamina lo que está bien y lo que está mal para que no todos hagan lo que quieran. Pregúntense ustedes qué pasaría si todo mundo hiciera lo que quisiera. Pues todos nos volvemos locos, ¿verdad? Por eso es muy importante, tanto, por ejemplo, nosotros en nuestro salón teníamos un reglamento, como escuela tenemos un reglamento, ir de uniforme, cierto uniforme unos días, otro uniforme otros cuando nos toca educación física, etcétera, etcétera. Un reglamento siempre es importante. De ahí que tengamos uno como mexicanos. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Alguien sabe quién dijo esta frase tan icónica y representativa para nosotros los mexicanos y diría que para el mundo? Bueno, fue un expresidente bastante importante para nuestra historia, don Benito Juárez. Él marcaba esto, que si lo ponemos en nuestros tiempos, en la vida cotidiana que tenemos, si yo exijo que me respeten, las personas tienen que respetarme, pero yo tengo que respetar a las personas. Si yo voy por la vida insultando a las personas, diciendo groserías, empujándolas, siendo grosero, dudo mucho que las otras personas me respeten. Aunque no me insulten o me digan las mismas cosas que yo digo, muy probablemente no me van a tratar con respeto porque yo no lo estoy dando, ¿sale? ¿Por qué voy a este punto? Porque las normas están creadas para que nosotros, para respetarnos, y nosotros tenemos que respetar las normas, ¿sale? Todas las que están en la Constitución política, todas esas tenemos que respetarlas para que las leyes también puedan defendernos cuando sea el caso. Por ejemplo, en otras épocas, las personas que cometían un delito e iban a la cárcel no gozaban de estos beneficios, es decir, era como un, ok, ya robaste, ya mentiste, no te voy a, la constitución no te va a apoyar. Después nos dimos cuenta, con mucha, no sé, eh, nos dimos cuenta que cualquier persona haya o no cometido un delito sigue siendo un ser humano, por lo tanto se le tiene que tratar como tal. Claro, con las medidas que dicta nuestra constitución, es decir, si tú cometiste un delito, pues vas a la cárcel, pero no por estar en la cárcel tienes que dejar de comer o tienes que dejar de tener un techo. Es de ahí que los tengan ahí recluidos. Lo único que se quita es su libertad porque no están en condiciones de ser aptos para estar en la sociedad, pero no dejan de ser humanos. Imagínense que antes pues se les trataba súper mal y yo estoy pensando un poco más allá en el racismo en estos días, chicos. Si por ahí a alguno les gusta el fútbol americano, sabrán que ahorita ya no está ejerciendo como tal, me parece, un coreback que se llama Copernic.
Este chico hace un par de años, cuando empezaban los partidos, se hincaba en señal de protesta y muchos lo criticaron y le dijeron que hacía. Este chico es de color oscuro, de descendencia afroamericana, ¿sale? Que quiere decir que es negro. Y él se hincaba por los derechos de estas personas de color, como se les conoce. Y hace poco, ¿por qué sacó este tema? Porque un policía al ejercer su ley, impuso de más su fuerza bruta, su fuerza física hacia una persona de color, y el desenlace fue que esa persona no sobrevivió a esta detención. Imagínense, me impactó mucho y quería compartírselos porque habla un poco de esto. ¿En qué momento dejamos de pensar, de creer, de sentir que hay otra persona, otro ser humano, solamente por un color, solamente por una elección de sentimientos? Y hablo allá ahí de otro tipo de cosas. Es un poco difícil de creer, ¿no? O a mí me resulta un poco bastante difícil de creer que por el color de nuestra piel nos puedan decir si somos dignos de que se nos respete o no se nos respete. Si pueden investigar más del caso estaría súper cool, está bastante interesante. Pero bueno, seguimos. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en 1917. Cada 5 de febrero tenemos un descanso en el calendario laboral, es decir, no hay clases, para conmemorar esta promulgación. ¿Dónde se firmó? Aquí en nuestro Querétaro. Por eso el presidente el presidente vigente siempre viene aquí y hace un acto protocolario donde pues se festeja esta promulgación, porque es la primera vez que como país tuvimos leyes que nos regían. Este poder, estas leyes se basan en 3 sectores, en 3 partes. ¿Cuáles son esas? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuáles son? El ejecutivo suena a que ejecuta. Ese es el presidente, él es el que me dice cómo van a ser esas leyes, cómo se van a llevar a cabo esas leyes. ¿Quién hace esas leyes? Bueno, otros que también elegimos nosotros, los diputados y los senadores. Ellos se reúnen y dicen, ok, yo creo que hay que hacer leyes para que la educación sea gratuita y laica, como actualmente es, a excepción de escuelas privadas como nosotras, ¿verdad? Que tenemos, como somos privado, tenemos el derecho de ejercer la religión que nosotros queramos, ¿sale? Bueno, estos diputados se reúnen y dicen, ok, yo quiero hacer esta ley. Los senadores dicen, ok, sí, y si lo aprueban, se pueden pasar a que el presidente diga, ok, sí se hacen. Y el judicial, pues bueno, no es otro más que el sector policíaco, que es quien está por las calles vigilando que esas leyes se cumplan y no haya robos, no haya secuestros, no haya asaltos, etcétera, ¿sale? Una sociedad tan grande como la nuestra es imposible que todos participemos de forma directa en la elección de nuestros gobernantes. Ustedes ya lo sabrán porque algunos habrán acompañado a sus papás cuando son votaciones a elegir a nuestros gobernadores, a elegir a quién va a hacer estas leyes. Nosotros, pueblo mexicano mayor de 18 años, los elegimos, nosotros somos ese poder. ¿Se acuerdan cómo? A través de la democracia. La democracia es nuestro sistema que nos permite elegir a quien nos va a representar. No todos van a votar, alguno que otro por diversas razones no podrán ir, y entonces la mayoría es la que elige desde presidente, gobernador, diputado, senador, etc. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho y la obligación de preguntarles qué están haciendo con nuestras leyes, con nuestro dinero, de donde se pagan impuestos, todo eso. Tenemos el derecho y la obligación, y sobre todo el decirles, hey, yo te elegí, técnicamente somos tus jefes, ¿qué estás haciendo? Interesante, ¿no? Vientos. El municipio es el ámbito del gobierno más pequeño. ¿Qué quiere decir? Todo nuestro país está regido bajo la Constitución, pero bueno, el presidente no puede estar en todos lados. Por eso tiene otros pequeños personas que llevan el mando. Nuestro presidente municipal, que en este caso, por ejemplo, sería el presidente municipal de Querétaro,
que la verdad desconozco su nombre, no lo sé, debí averiguarlo. De ahí sigue el gobernador, que sería Francisco Domínguez, me parece que se llama, ese sí. Y luego ya sigue el presidente de México. Y así todos los municipios de México, todos los estados de México, y así hasta llegar al presidente. Es como ir haciendo más chiquito para tener más control, como en la escuela. Tenemos a la madre directora, de ahí tenemos a la maestra Gaby, que es la coordinadora de nosotros, de ahí tenemos a nosotros como salón, y algunos salones, por ejemplo, tienen jefe de grupo. Se va haciendo más chiquito para que haya un mayor control y sea mucho más eficiente. Votar es un procedimiento democrático que permite elegir libremente en varias alternativas. Nuestra constitución política establece los principios para la conformación del gobierno. La constitución dice, ok, tu pueblo vas a elegir quién quieres que te represente. De ahí que los políticos hacen campañas y entonces nos dicen, vota por mí, yo te prometo despensas, siempre. Y luego no las cumplen. Entre los derechos que nos otorga la Constitución está el conocer cómo trabajan las autoridades, como les decía. La Constitución establece que se sancionará a los servidores públicos que no informen, mientan o no cumplan con las obligaciones que se les ordene. Nuestro presidente ahorita lo está haciendo cada 3 meses, pero oficialmente cada año el presidente tiene que dar un informe de gobierno, así se llama, para informarnos sobre todas las acciones que ha llevado a cabo en el país, todo el dinero, a dónde se ha ido, los recursos, qué ha hecho, qué propuestas nuevas tiene, si existen problemáticas y bueno, todo eso. Es su obligación, ¿sale? Ok, chicos, después de esta breve charla, tengo unas preguntas para ustedes. Bueno, unas indicaciones. Primero, pues me van a subrayar lo más importante y me van a hacer un resumen de lo que dije. Pueden o no pueden leer las páginas que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en breve se los acabo de resumir. Entonces, de lo que yo resumí, ustedes van a hacer un resumen, ¿sale? Los puntos más importantes, ¿ok? Después le van a echar un vistazo a los artículos, ¿sale? No estoy diciendo que lean uno por uno, la verdad es que sí son varios los que tienen acá, y yo no quiero decirles cuáles son los más importantes, quiero que ustedes los elijan. Una vez que vieron, me van a contestar estas preguntas. ¿Quién creó la Constitución y en qué año? ¿A quién protege? ¿Qué pasaría si no existiera la Constitución? ¿Y cuáles son los artículos más importantes que tú piensas? ¿Sale? Entonces, primera parte, un resumen de lo que yo dije. Y 2, le echan una ojeada a los artículos y me contestan las preguntas. ¿Sale? Venga.